Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy, continuando con nuestras diapositivas. Isaac, Buen día, profesora. a ver, voy a proyectar mis diapositivas, Isaac, a ver. ¿Se ve, Isaac? Sí, profesora. ¿Y en qué diapositiva nos quedamos? En los problemas de la medición, estaba explicando de los siniestros. Diapositiva más o menos. 14, creo. Ahí nos quedamos. Estaba explicando siniestros y nos quedamos ahí. Ya, muy bien. Ya estamos, ¿cuántos estamos en clase? 22. 22. Esperemos un ratito más para que esté más de la mitad. Ahora sí está la asistencia regularizada, profesor. No está como la vez pasada de que estaba tarde. Ahora está a las 7, ya está ya de 7 de la mañana, 7:20. Ya, es que el problema es que como no hemos tenido clase un día, entonces eso ha alternado la asistencia de los estudiantes. Ya, nuevamente, algún grupo voluntario que quiera hacer un recuento de lo que hemos hecho hasta acá. Grupo voluntario.
Bien, parece que están todavía de frío. Ahí están durmiendo algunos. A ver, grupo 5. Sí, profesor. A ver, un recuento de lo que hemos hecho en la clase anterior. Estábamos viendo de lo que era la NIC 10, profesor. Hemos avanzado desde el comienzo, hemos estado viendo lo que son los objetivos, el alcance. Hablábamos sobre las definiciones en sí, porque habían hechos que se informaban después de lo que era el periodo y conversábamos de lo que eran los hechos que eran ajustables, que estaban, digamos, dentro del rango de lo que era el balance, que se podía sacar información, y otros hechos que no estaban implicados dentro de lo que se podía dar un ajuste en sí. Y se estaba explicando en sí de los hechos ocurridos después del periodo, los problemas de reconocimiento y medición, como lo que podía ser del litigio judicial. Por eso también nos estaba preguntando de la previsión del litigio, que estaba conversando acerca de los desastres naturales que podían haber, como podía haber, digamos, un huaico, un terremoto, también de los siniestros que podían haber, los incendios en sí, los choques y los robos, que eso ya uno no está, digamos, no es que no esté preparado, sino que la relación que tenía, según también con los seguros en sí, porque con la aseguradora se trataba eso de acuerdo también a una póliza, o la combinación también, como estamos viendo, de los negocios. Estábamos conversando en sí cómo abarcaba el rango y cómo se tenían que hacer los estados financieros, porque tenía que verse después de una autorización. Muy bien, Isaac. Ponle 2 puntos a ese grupo 5. Y pon la fecha también, Isaac, por favor, para no... Sí, Para profesor, que... solo que la anterior vez como hubo esa semana que hubo de descanso me descuadró las fechas, porque en el primer parcial tenía todas las 15 clases las tenía con fecha cada uno. Ahora sí estoy poniendo ya para no tener problemas, solo que esa semana Correcto, me descuadró. correcto. Sí, es bueno ponerle las fechas para... Yo estoy también tomando nota para después cruzar la información y que no haya problemas. Ya se nos acerca el último examen. Más bien, Isaac, por favor, si alguien quiere examen sustitutorio, que se anoten para poder programar ese examen. Sí, pero sobre el examen sustitutorio también lo que me habían preguntado es que si van a hacer también dos exámenes y si va a ser sobre 20. Claro, claro. Son 2 exámenes sobre 20 también. Está bien, profesor, voy a preguntar quiénes quieren dar el examen Pregunta y por también. favor con anticipación para yo preparar el examen. Sí, profesor, porque también por cuestión de fechas, la última semana es fiestas patrias y la anterior semana es lo que son las elecciones. Y esas 2 semanas se van a estar perdiendo como clases. Sí, pues porque en julio tenemos 20 elecciones y el 22. Sí, y las siguientes semanas son fiestas patrias. Fiestas patrias que solo perderíamos clases el día jueves, que es 29. Sí, el día jueves. Porque creo que el semestre debe estar terminando el 14 de agosto. Sí, profesor, la segunda semana de agosto ya se cierra todo, ya es cierre de todo el semestre, ya no hay más ya. Ajá. Ya pues tendremos que ajustar. Por favor, contigo coordinamos bien para que no haya problemas de cruce de exámenes. Tú sabes que a última hora todos los profesores, mi examen, y crucificamos a los estudiantes. Con anticipación hay que ir programando, Isaac. Sí, profesor, porque la primera semana de agosto supongo que todos los profesores van a querer dar los exámenes, como las 2 últimas semanas de julio van a estar en mitad de clase. Ajá, ajá. Ya pues, entonces queda pendiente eso para que coordinemos bien y no haya cruces, Isaac, por favor. Sí, profesor. Ok.
Siguiente, por favor, Isaac, la misma rutina. Grupo 1. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Condiciones que ya existían al cierre del ejercicio, ajustes de cuentas o reformulación. Condiciones que no existían al cierre del ejercicio no suponen ajustes significativos, supongo mayores, se revelan en notas. Afecta aplicación del principio empresa en marcha, información en estados financieros. Ok, gracias. Interpretación. Grupo 2. Grupo 2. Buenos días, profesor. Buenos días. Esta diapositiva nos habla sobre los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Nos menciona sobre condiciones que ya existían en el cierre del ejercicio, condiciones que no existían antes del cierre del ejercicio, que afectan la aplicación del principio de empresa en marcha, que nos da como resultado un ajuste de cuentas o reformulación, que suponen ajustes significativos que se revelan en notas, y por último como la información de estados financieros. Ok. Isaac, vamos a cambiar la tónica, porque hay alumnos que solo intervienen en el grupo, solo uno o dos, y el grupo está conformado por 5 o 6. Vamos a hacer lo siguiente, Isaac, por favor. Alumno que intervenga va a dar su apellido del grupo, ¿no? Por ejemplo, el grupo 5 da su apellido e interviene. Nuevamente va a haber otro rol de preguntas y tiene que identificarse nuevamente el alumno participante. Si es el mismo, entonces tú inmediatamente dices, no, ya él intervino, que intervenga otro compañero. Sí, profesor, pero eso es de acuerdo a una sola clase, a varios, porque de varios grupos hay quien, digamos, varias clases seguidas son los que interpretan, los que leen, a los que opinan, o es por clase en sí. Es por clase, por ejemplo, ¿ya? Porque veo que solo hay a veces uno o dos, ya estoy reconociendo su voz de que interviene, ¿no? Entonces es preferible que se den su apellido, y si se diera el caso de que volviera a tocar ese grupo y da el mismo apellido, quiere decir que está interviniendo él solo. Y no es así, la nota es para todos. Entonces tú inmediatamente dices, no, ya él intervino este alumno, entonces otro del grupo tiene que participar. Sí, profesor, es que me están diciendo que por clase es solo mayormente una ronda o 2 rondas, que es difícil de que se vuelva a repetir en la misma cuando es por clase. Correcto, entonces muy bien. A la siguiente clase va a haber intervenciones, entonces no debe repetirse el mismo alumno, ¿de acuerdo? Está bien, profesor. Y hay que eso, más que todo, jóvenes, lo hago con la finalidad de que todo el mundo participe, todo el mundo esté en clase, ¿no? Porque se está determinando de que hay muchos que prenden el equipo y se van, pues. Y cuando uno pregunta, ¿qué ha dicho el profesor? O están en ese plano de comunicándose usted por celular, todo ello. Estamos en clase, jóvenes. No sería correcto de que yo prenda el equipo, a ver, expliquen y yo me vaya, ¿no? No es correcto. Yo creo yo que el respeto empieza por ahí, ¿no? Después, jóvenes, viene la evaluación del docente y empezamos a veces a hablar mal del docente, ¿no?
Si el docente tiene errores, correcto, es bueno decirlo para que el docente corrija este tipo de situaciones y no se vuelva a repetir, porque nosotros estamos formando profesionales y tenemos que tener una responsabilidad, o asumimos una responsabilidad de poder, pues, dar el ejemplo, empezar, ¿no?, las clases dando el ejemplo, por ejemplo, no digo, ser puntuales en clase. Entonces, que hay estudiantes que están ya listos y el profesor entra con 10, 15 minutos, disculpen, ha habido problemas en mi internet, bueno, será una vez, hasta dos, pero 3, 4, 5 veces ya no puedes, ¿no? Por ese lado, en el lado de ustedes, pues, la asistencia es obligatoria. O sea, yo considero que debe haber un respeto mutuo en en este sistema de control remoto, inclusive en la evaluación remota, jóvenes. Se da casos en que los exámenes idénticos presentan, idénticos, los mismos errores, las mismas fallas. Pues, ¿qué quiere decir eso? De que están trabajando, pues, en equipo, o están trabajando en grupo, y uno trabaja y después pasa el examen al otro, ¿no? No sé. Pero cuando uno califica examen por examen, se da cuenta, pues, ¿no? Yo digo, a ver, fulano, X, Y, el mismo examen, ¿no? Lo mismo, jóvenes, los mismos errores, puntos, comas. Si yo dijera pongan glosas, las mismas glosas ponen. Mucha coincidencia, ¿verdad? Entonces, jóvenes, por favor, tengan mucho cuidado de esto que estamos conversando, ¿no? Vamos a ver, jóvenes, respecto a estos hechos, ¿no?, que nos dicen después del periodo sobre el que se informa, ¿no? Habla sobre condiciones que ya existían al cierre del ejercicio. Hay un ajuste o una reformulación. Por ejemplo, voy a leer yo un caso y ustedes, el grupo que quiere intervenir, por supuesto va a tener su punto, ¿no? A ver, tomen nota, jóvenes, o presten atención a lo que yo voy a leer. Se trata de este ejercicio de fallecimiento de clientes. La Gerencia General de Fabril Lima, en horas de la mañana del 5 de febrero del 2020, luego de una extensa reunión de trabajo con el contador de la empresa, aprobó los estados financieros correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019. Para la autorización del directorio el 20 de febrero del 2020. Sin embargo, al día siguiente, 6 de febrero del 2020, es informado por la Gerencia de Créditos y Cobranzas que 2 clientes han fallecido, los cuales tienen cuentas importantes pendientes de cancelación a diciembre último. El primero dejó de existir en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, en tanto el segundo tuvo un fatal desenlace en un accidente de tránsito en la vía expresa. ¿Tiene incidencia el evento posterior? Es la pregunta. ¿Se me ha escuchado claramente, Isaac, por favor? Sí, profesora. Muy bien. Según algunos han tomado nota, todo esto. La pregunta es, ¿tiene incidencia el evento posterior? ¿Cómo actuarían ustedes frente a esta situación? ¿No? Se ha aprobado, y después de que se ha aprobado los estados financieros, ¿no?, se informa que 2 clientes que tienen importantes sumas que deben a la empresa han fallecido, ¿no? El primero por un cáncer y el segundo por un accidente de tránsito. ¿Qué incidencia tiene en el evento posterior?
Profesor, buenos Sí. días. ¿Sería ¿Qué dos grupo? tratamientos? El grupo 5, Apellidos, Merma Pandoca. Merma. A ver, Merma, te escuchamos. Se harían dos tratamientos. El primero se haría lo que son los ajustes de cuentas, porque ya se tenía por entendido de que una de las personas padecía de cáncer y sería una condición que ya existía al cierre del ejercicio. Mientras el otro fue un evento no predecible, por lo tanto sería una condición que no existía al cierre del ejercicio. Entonces esto se supondría que debería hacerse un ajuste significativo, lo cual se va a revelar en las notas. Ya, entonces tenemos dos cosas. El enfermo de cáncer, según tu opinión, indicas de que debe de ajustarse ese importe, ¿verdad? Sí, profesor. Ya, en el caso del accidente, no se debe ajustar, solo se debe de informar en notas a los estados financieros. Así es. Dime, el que ha fallecido por accidente de tránsito, supongamos, ¿no? Que tiene una deuda de 10.000. Esos 10.000 van a aparecer en tu estado de situación financiera como en la cuenta 12 que está por cobrar. Pero en las notas a los estados financieros vas a poner, ¿no? El cliente XYZ que tiene una deuda de 10.000 soles, ¿no? Ha fallecido y se harán las correcciones del caso o las correcciones o se está informándose sobre este hecho acaecido ¿no? en un accidente, por ejemplo. Muy bien. Tú presentas tu estado financiero y la 12 aparece con el saldo de 10.000. Y en la nota explicas, ¿no? Lo que está pasando. ¿Qué pasa con ese importe cuando tú presentas nuevamente tu estado de situación financiera? Muy bien, Merma, tu intervención es muy bien. Es bien clara y definida lo que he puesto. Ponle, por favor, 2 puntos al grupo de Merma. Está bien, profesor. Gracias, Isaac. Entonces, ya nosotros hemos informado sobre estos hechos en nuestros estados financieros. Al siguiente ejercicio, ¿cómo se presenta esta cuenta que hemos informado a través de las notas a los estados financieros? Porque ya el otro que de cáncer ya lo hemos pues castigado, lo hemos retirado, ¿no? ¿Cómo presento yo este, este saldo en el siguiente periodo? Esa es la pregunta. ¿Aparecerá al siguiente ejercicio los 12.000 o tendré que haber castigado? Esa es la pregunta. Ustedes están frente a los estados financieros, se les ha presentado esta situación. ¿Qué hacen? ¿Lo siguen llevando o presentando en sus estados financieros este saldo de 10.000 soles? ¿O es que contablemente y tributariamente tendrán que ajustarlos?
Imagínense que ustedes estén llevando esta situación. ¿Qué es lo que hacen para el siguiente periodo? ¿Van a revelar lo mismo? El señor fulano XYZ ha fallecido, pero sigue permaneciendo ese importe de 12.000 en la cuenta 12, o de 10.000, perdón, en la cuenta 12. ¿O es que tendré que iniciar, no, un trámite para poder esa cantidad que aparentemente, si el cliente ha fallecido, no va a haber quién cubra esa deuda o quién pague? ¿Qué trámites tengo que seguir yo, o sigo demostrando que ese cliente tarde o temprano se va a levantar de la tumba y me va a pagar? No sé. Quiero escuchar opiniones. Profesor, buenos días. Buenos días. Apellidos, por favor. Pacompía Ticona. Buenos días, señorita Pacompía. Le escuchamos. Yo creo que habría dos situaciones, ya que una podría ser que el cliente, o bueno, la empresa es una empresa jurídica, ¿no? Entonces la, la empresa seguiría en marcha y se tendría que asumir, y ahí podría continuar en la cuenta 12 el monto por pagar. Y la otra sí sería la provisión, una provisión de que el cliente ha fallecido y era el único encargado para el pago de esta deuda que tenía con nuestra empresa. Entonces ahí sí se tendría que provisionar y de ahí recién castigar ese monto de la deuda. Correcto. Yo me quedo con lo último que usted ha manifestado, ¿no? Porque si es una deuda que prácticamente se convierte en incobrable, entonces yo tendría que castigar esta deuda, ¿no? Previamente haber hecho los trámites respectivos, o tendría que presentar los documentos sustentatorios que indiquen mi proceder contable. Usted sabe que en contabilidad todo tiene que estar debidamente documentado. Esa es una forma obligatoria. Yo no puedo registrar operaciones que no estén debidamente sustentadas. ¿Correcto? En el caso que manifiesta su compañera, yo le interpreto de que se tendría que castigar. Entonces, para castigar esta deuda, yo tengo que demostrar que el cliente realmente ha fallecido. ¿Y cómo? A través de una partida de función entregada o asignada, ¿no? por algún familiar directo. Entonces, frente a eso, está debidamente justificado el castigo de esta deuda, ¿no? Que se convierte, pues, en incobrable y que ya no puede presentarse, ¿no? Este incobrable se presentará, pregunto, en el estado de pérdidas y ganancias o en el estado de resultados integrales, ¿o no? Pregunto. Muy bien, a la señorita que ha participado, pone un punto, Isaac, por favor, a su grupo. Este incobrable que yo le he castigado se presentará en el estado de resultados integrales al momento de castigar, o no se presenta. ¿Y en qué estado de resultados integrales se presenta? ¿En naturaleza o en función o en ambos? Pregunto. Profesor, Sí, apellidos, grupo.
Kamansakari, grupo 4. Muy bien, señorita Kamisakari, le escuchamos. Se presenta en el estado de resultados por función. En el año que, yo pienso, ¿no? Que en el año que la empresa, no, en el año, perdón, al siguiente año que la persona haya fallecido, se presenta en la parte de diferencias temporarias, ¿no? En las deducciones, y disminuyendo de esa forma el impuesto a la renta. Bien. Ese deuda ya no se va a cobrar, ya no se va a recibir. Ya, usted indica que solo se presenta en el estado de resultados integrales por función. Eso es lo que usted ha dicho, ¿no? Es que se presenta en el estado de resultados integrales por función, no en el de naturaleza. ¿Me escucha, señorita? Sí, profesor. ¿Estamos de acuerdo, señorita? Lo que usted ha dicho, ha manifestado. ¿Tiene problemas, Isaac, en su micro? Profesor, sí, pienso que solo se vale en el estado de resultados por función. Por función. ¿Alguien del grupo que quiera ampliar o sustentar lo que ha hecho su compañera? ¿Está de acuerdo con lo que ha manifestado su compañera? Aquí vamos a recordar, jóvenes, el proceso contable, que es ahí donde nosotros vamos a formular los estados financieros, ¿no? El proceso contable ya ustedes lo conocen. Empieza pues con un inventario inicial o un libro de inventarios y balances, si quiere. Y a través de todo este proceso contable culmina en la formulación de los estados financieros. Y la formulación de los estados financieros se tiene que presentar en forma oportuna, veraz, ¿no? ¿Para qué? Para una toma de decisiones. Esa es la labor del contador. Pero si yo presento unos estados de situación financiera totalmente distorsionados con la realidad que pasa a la empresa, ¿qué decisión va a tomar el gerente? ¿Será una decisión buena para la empresa? Y a lo mejor, pues, si la decisión es mala, él va a decir, pero ese es el informe que me ha presentado el contador. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, jóvenes. Yo tengo entendido que en el elemento 6 existen dos tipos de asientos contables: asiento por naturaleza y asiento por destino. El asiento por naturaleza viene a ser el origen de la operación, y el asiento de destino viene a ser la consecuencia de esa operación. Me explico, y si alguien me puede corregir, mucho mejor. No, profesor, usted está en un error.
Generalmente las cuentas del elemento 6, por ejemplo, las cuentas del elemento 6, llámese las cuentas 60, 61 y 69, trabaja directamente con el elemento 2, existencias, mercaderías, como quieran. La cuenta 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 trabajan con las cuentas del elemento 9. En su plan contable del elemento 9 no hay cuentas, les da la libertad al contador de que pueda crear sus cuentas. Generalmente, nosotros hemos tomado la 94 y la 95 como gastos de venta y gastos de administración, ¿no? O gastos de administración y gastos de venta. Entonces, si yo, en el de naturaleza, estado de resultados integrales por naturaleza, ¿no? Es ahí donde voy a utilizar las cuentas del elemento 6. Y en el de función, voy a utilizar las cuentas del elemento 9. ¿Es así o no es así? Alguien que me diga, no, profesor, no es así. La política es la siguiente. Con esto quiero demostrar, ¿no?, que no solo se presenta en el estado de resultados por función. Ahí aparecerá el elemento 9, por ejemplo, ¿no?, la cuenta 95, que es gasto de venta. Pero en el de naturaleza aparecerá pues la cuenta 68. ¿No es cierto? Entonces, si no voy a arrojar pues la misma cantidad o el mismo resultado, ¿no creen ustedes? No habría equilibrio. No se cumpliría con el principio de la partida doble. Entonces, jóvenes, nosotros pues no vamos a estar, ¿no?, nuevamente en este curso de contabilidad avanzada haciendo el proceso contable. Yo asumo, yo presumo de que los alumnos ya conocen todo este proceso contable. Lo que estamos ahora haciendo es analizar, ¿no?, los estados financieros. Pero nosotros tenemos que saber cuál es el origen pues de estas cuentas y qué función han desempeñado durante un ejercicio y cómo se han comportado para que podamos obtener un resultado veraz. Un resultado no inflado, ni un resultado pues totalmente antojadizo. Ahí, jóvenes, tenemos que tener mucho cuidado. Cuando nos ven trabajar las otras profesiones, indican, si el trabajo del contador es sencillísimo, no es nada del otro mundo. ¿Qué cosa es, pues? Registrar en sus libritos y hacer los estados. ¿Y eso es qué? Eso no es una profesión para ser contador, eso simplemente, eso hace un auxiliar o un técnico en contabilidad. Nosotros, jóvenes, estamos en otro nivel. Ustedes ya, al momento de leer un estado de situación financiera o estado de resultados integrales, o en su defecto los estados financieros, ya ustedes deben proyectarse hacia atrás, mentalmente, cómo ha pasado los hechos económicos y que terminan en esta información de los estados financieros. Ustedes. No esperar pues de que venga el asistente y diga, no, usted se acuerda que hicimos esto, o el cliente X, Y, Z falleció y ahora lo estamos regularizando. Contador joven es el médico de las empresas. El contador es la persona indispensable dentro de la empresa. Muchos dicen, pero no hay empleado ni obrero indispensable. Sí, pero mientras que venga otro contador, retome, haga sus análisis y empiece a descubrir lo bueno, lo malo y lo feo que hicimos,
Eso no es un mes. Calculo mínimo serán 3 meses para que se empape de todo el movimiento. Pero mientras tanto, la empresa tiene que seguir con ese principio de empresa en marcha o se va a detener. No se detiene. Entonces, jóvenes, fíjense la importancia que tienen nuestros conocimientos que hemos ido adquiriendo a través de los diferentes semestres o de los diferentes cursos que ustedes han llevado. A veces muchos alumnos, en mi opinión, malinterpretan. Están en quinto y dicen, pero ya yo estoy cansado de hacer monografías. Desde el primer año nos han puesto monografías. Y se molesta. Pues ya nosotros hemos hecho esto. Nosotros no estamos para esas cosas. Nosotros estamos para otras cosas más de alta cirugía. Oiga, pero si yo no sé el origen de la información, no sé analizar, procesar la información, ¿cómo podré leer yo los estados financieros? ¿Cómo podré yo poner notas a los estados financieros? Esa pregunta yo la hago y cada uno también se la debe hacer. Tenemos que estar preparados. Un contador eficiente, pues, es el que está totalmente actualizado, totalmente relacionado con las operaciones, consecuencias y resultados, ¿no?, de las actividades de esta empresa. No solo es sentarse, jóvenes, y registrar, es analizar y estar al día con régimen tributario, régimen laboral, régimen legal. Y cuando yo llegue a hacer mi análisis de los estados financieros, tengo que aplicar, pues, ¿no?, lo que ya me enseñan en una contabilidad avanzada, por ejemplo, ¿no? En este caso, ¿cómo formulo mis estados financieros? Aplicando las normas internacionales de contabilidad, ¿no?, y las normas internacionales de información financiera. Y que esto va amarrado de la mano, pues, con la parte tributaria. Muchos dicen, ¿por qué la SUNAT se limita solo a irse contra los micro y pequeños empresarios? Y los grandes empresarios o las grandes empresas no las toca. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué a veces nosotros los contadores nos reaccionamos cuando vemos que un pequeño negocio de una tiendita de los abuelitos para pasar su tiempo, la cierran? Y los grandes malls que hay, ¿no es cierto?, cometen una serie de atropellos, inclusive contra el consumidor, ¿no?, atentan contra la salud del consumidor, inclusive. No pasa nada. ¿Por qué? Pues que la zona tiene una preferencia por los pricos, que son los principales contribuyentes. Impuestos. Y están al día, pues, en todos sus impuestos. Entonces, ellos no son objeto de revisión. Están preparando adelantado. Hay situaciones, jóvenes, que se ven en el día a día, lo que está pasando, y que nosotros no debemos permanecer indiferentes a esa situación. ¿Correcto, jóvenes? Pues todo esto tenemos que hacerlo. Y ya, cuando ustedes estén ya en la profesión, la información escrita u oral que den, tiene que ser, pues, jóvenes, empleando la terminología o el lenguaje, como dice la contabilidad, el lenguaje de los negocios, claro y entendible,
Eso es lo que yo pienso, ¿no? Que es el contador de hoy. El contador de hoy pues tiene todas las herramientas, toda la tecnología a su alcance. Imagínense con el contador de hace 20, 30 años, que tenía que estar registrando operación por operación en sus libros, unos libros grandes, enormes, y posteriormente ir sumando en la calculadora, el van, el viene. Hoy en día no, ustedes manejan muy bien el Excel, todo lo hace en un abrir y cerrar de ojos. Los que están trabajando ya en contabilidad saben a lo que me refiero. Todo evoluciona. También evoluciona nuestra interpretación. Mucho cuidado. Que nosotros somos los médicos de la empresa. No somos pues, los matadores de la empresa. Nos perfeccionamos para matar. Y aquí, jóvenes, pues hay que ver también nuestra realidad. Por ejemplo, pregunto, no sé si lo que estoy diciendo hay alguna pregunta o alguna inquietud o alguien quiera participar, levante la mano para que esta clase se convierta en una clase dinámica y no en un monólogo, ¿no? Solo el profesor tomando, sino también los estudiantes. Profesor, disculpe, desde la clase pasada tenía una duda respecto a los estados financieros. Como hemos estado viendo, digamos, los últimos meses en la televisión por la candidatura de los presidentes, que la televisión, bueno, vendía o decía de que podía haber una inflación, si tal presidente sale, podríamos estar como Venezuela, o regresamos a la época de Alan García y demás. Cuando hay una etapa de inflación en un país, ¿qué pasa en sí con los estados financieros? Porque no van a ser, digamos, no lo siento como si fuera algo real, se distorsionaría lo que es la información por el cambio que va a haber en la moneda en sí. ¿Qué se hace en ese momento? Que llenan todo de notas, lo que es respecto a la inflación, porque el cambio de valor va a afectar bastante, no va a reflejar como el estado financiero es para reflejar, digamos, la realidad de situación financiera de la empresa, pero en ese momento con la inflación no creo que va a reflejar la realidad porque van a haber montos desorbitados en sí. Correcto. Muy bien, has tocado un tema muy importante. En los años 85, 90, fue el primer periodo, si no me equivoco, de Alan García, se dio la hiperinflación. La inflación era galopante, ¿no? Un producto, por ejemplo, ¿no? Les estoy poniendo un ejemplo. Un producto que valía un sol, o en ese tiempo un INTI, ¿no? Al día siguiente valía 5 intis, al otro subsiguiente día valía 15 intis, o sea, subía constantemente los precios. Entonces, ¿qué hicieron los señores en ese momento de la contaduría pública? Como la inflación era galopante, sacaron ellos un ACM, ajuste por corrección monetaria. Ahí es donde estas cuentas que las crearon, ¿no? Eran las cuentas que compensaban más o menos, que contenían la inflación, porque los estados financieros eran pues totalmente inflados, cantidades enormes. Posteriormente ya se fue estabilizando, ¿no? La moneda y volvimos a la calma y desapareció el ajuste por corrección monetaria. ¿Por qué? Porque la inflación, si se mantiene en un punto de 1 a 5, es manejable. Pero cuando ya sale de ese límite, ya se vuelve incontrolable. En el caso que manifiesta Zigzag de lo que pueda pasar por esta situación política, que nosotros no somos indiferentes, cuidado, tenemos nuestras opiniones, tenemos nuestro propio criterio, y que es respetable. Ojo, el hecho que yo no coordine
o no coincida en la opinión con Isaac, por ejemplo, no quiere decir enemistad, que nos cerremos o nos enojemos, o que yo tengo la razón o que Isaac tiene la razón. No, tenemos que buscar un punto de equilibrio como profesionales. Se habla, se especula que se va a hacer Venezuela, que va a ser Cuba, que va a entrar a perennizarse en el poder, que quieren destruir a la derecha, que la izquierda quiere salir, ¿no? Y esos jóvenes, sin ánimo de ser ave de mal agüero, lo vamos a ver en la universidad, a través de estas elecciones para rector, para órganos de gobierno, como es Consejo de Facultad y como es Asamblea Universitaria. Ya, si ustedes entran al Face o entran a sus correos, ustedes están viendo, ¿no?, que hay alumnos, hay docentes, hay administrativos que opinan, que dicen que la gestión es muy buena, que debe de seguir, otros dicen que no, que ha cometido abusos, que ha cometido atropellos, otros dicen que no, ha hecho obras. O sea, se juega un montón de criterios y que debe de continuar, que debe de seguir el partido. Analicemos, jóvenes, primero lo que está pasando en el Perú. Algunos pensadores indican de que la derecha siempre ha gobernado y que va a cumplir 200 años en el poder. La derecha generalmente representa el capitalismo y que el capitalista nunca va a permitir, ¿no?, que el obrero tenga derecho a reclamar un salario justo. Y si no, si tú reclamas mucho, te busco la sin razón, carta de despido y chao. Eso quizás, jóvenes, lo hayan vivido algunos de sus familiares. No sé si les comenté con hechos reales lo que pasa en la Ibérica. La Ibérica es una empresa que procesa los dulces, los chocolates, que son reconocidos a nivel mundial. Tiene su mercado exterior. Son productos totalmente preciados. Y ustedes saben que cuando se exporta, no se exporta en soles, se exporta en dólares. ¿Correcto? Pero la Ibérica tiene su fábrica en el parque industrial. Está conformado por una mano de obra de obreros, empleados, ¿no?, que ayudan en el día a día a que esta empresa pues se siga manteniendo vigente a través del tiempo. Muy bien. Esta empresa ya llegó a un número mayor de trabajadores. Como ustedes saben, todo trabajador busca su organización a través, o su representación. ¿A través de qué? A través de los sindicatos. Muy bien. La Autoridad Administrativa de Trabajo, o Ministerio de Trabajo para algunos, en sus estatutos, en sus artículos, dice que para formar un sindicato se requiere de 20 más 1. Muy bien. En la Ibérica se formó el sindicato y empezó la persecución del empleador hacia los sindicalistas. Y los sindicalistas hemos visto, jóvenes, no podemos permanecer indiferentes. Todo acto de manifestación tiene consecuencias dentro de la empresa, dentro de la economía de la empresa o dentro de la economía de la sociedad. Entonces el sindicato empezó a sacar a su personal
para que el pueblo conozca que está haciendo un reclamo de sus derechos laborales. Bueno, salieron una manifestación, 2 manifestaciones, y después el patrón le dijo, bueno, a ver, que venga el secretario general, sentémonos. ¿Qué quieres tú? Le dijo, ¿no? Yo quiero un aumento de 1 sol. Ah, no, ¿cómo te va a dar 1 sol? Estás loco. Pero si la empresa está ganando, ahí están los estados financieros, y esto no representa nada para ustedes. Sí, pero quien pone la plata soy yo. Yo soy el que decido. Sí, correctamente, pero nosotros también ayudamos al proceso de producción, y eso lo conoce el contador. Nosotros somos la fuerza humana que a través de nuestro trabajo, nuestro sacrificio, creamos riqueza y que esa riqueza debe ser pues compartida entre todos. Ah, no, estás loco. Si yo no pongo la plata, ¿con qué vas a trabajar tú? Sí, pues, pero ya usted está ganando. Entonces hubo esos diálogos. Bueno, dijo el empleador, yo no quiero perder tiempo, las máquinas, el proceso productivo está semi-paralizado porque nunca faltan pues los amarillos, ¿no? O en su defecto la empresa dice, ya, paralicen, correcto, contrato en forma temporal obreros. Y están ahí los obreros. Viene esa pugna, ¿no? Y ahí jóvenes, al día siguiente se reunieron y el patrón fue y le dijo, ya, mira, ni para ti ni para mí, te voy a aumentar 10 centavos. ¿Cómo? 10 centavos. Es lo máximo que puedo darte, no puedo darte más. Imagínense, jóvenes, ¿no? Para algunos era un insulto, una ofensa. Para otros dijeron, bueno, algo es algo, pero es nada. Empieza el divisionismo dentro de los mismos trabajadores. Entonces, volviendo al tema, el rico siempre va a querer ser rico. Y si va a compartir su riqueza, no la comparte totalmente. Tiene derecho a mantenerla inclusive. Pero pienso que hay que dar un poquito más, pues. ¿Por qué hay pobreza en el Perú si somos un país eminentemente rico en minerales? ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué es el único país, creo yo, en mi opinión, en el mundo, que todos sus presidentes están siendo sentenciados o perseguidos por la ley? ¿Por qué? Y ahora salen a decir, ¿no? Ese profesorcito nos va a llevar a la quiebra, nos va a matar de hambre, va a querer perennizarse. Pues no sé, jóvenes, si tendrán su bolita de cristal, están viendo, o su espada del augurio, están viendo más allá de lo vidente para poder determinar, ¿no? Aquí se están jugándose, los poderes están en pugna. El poder es como decir, el grande quiere seguir siendo grande y dominar al chico. Pero ahora el chico quiere pues sacudirse y quiere también tener la oportunidad. No lo deja. Hemos visto, que ustedes también, ¿no? Es más que todo un análisis. Que estos señores poderosos han hecho uso de todo. Han utilizado el quinto poder, que es los medios de prensa, descaradamente. Todo un equipo de cuarto poder ha tenido que renunciar porque los obligaban. Y ellos han manifestado, no lo estoy diciendo yo, por si acaso. Hay manifestaciones de los periodistas. Entonces, jóvenes, eso siempre va a darse. Estamos a puertas de unas elecciones universitarias. Muchos de ustedes están viendo su facultad, que está creciendo, que se está remodelando. Oh, lo máximo, lo máximo. ¿Es forma transparente? No, jóvenes. Hay también
errores. Hay errores. Porque sería largo de discutir. Pero que ustedes, ¿no? Que son los actores principales, porque ustedes también votan. Analice. No solo se dejen de llevar por lo buenito, hay que también analizar lo feíto. Y lo feíto es jóvenes, que a veces muchos no comprenden. Yo estoy grabando, jóvenes, y eso pasa. Es una opinión que yo estoy dando. Decano, directores, tienen un bono especial. Muy aparte de su sueldo, cuidado. Muy aparte de su sueldo. Muy aparte de que estas autoridades se les reduce la carga lectiva. Si yo tenía 20 horas, ahora soy decano, me corresponde solo 10 horas, o sea, una clase. ¿Por qué? Porque el cargo de decano tengo que estar, pues, trabajándolo, ¿no? Pero por otro lado viene pero lo rico, en mi opinión, el famoso bono de 3.700 para el decano, 2.600 para los directores. Vuelvo a repetir, muy aparte de su sueldo. Eso es por eso, jóvenes, que existe la pugna. Ya no es el interés de entrar a servir. Ahora es el interés de entrar a servirse. ¿Por qué? Muchos alumnos, muy buenos alumnos, no han estado presentes en el intercambio cultural. ¿Por qué? Solo aquellos que pertenecen a cierto grupete o que tienen inclinaciones, ellos han salido, han viajado. ¿Y los demás qué? Los mejores alumnos que estudian, se sacrifican, ¿qué? Pregunto. El consejo universitario anterior, y lo digo con pruebas, ha realizado un viaje a Brasil, a un curso. Todo el consejo universitario. Todo. Todo pagado. Han ido 2 veces a Brasil. Una tercera vez, cada integrante del consejo universitario tenía que elegir a qué país tenía que ir para perfeccionar, ¿no? A Colombia, a México, Argentina, a otros sitios, para poder perfeccionar la capacitación que se había dado en Brasil. Pregunto, ¿cuál es el resultado de ese viaje en favor de la universidad? Se habla, se especula, se dice que solo fueron a hacer turismo. Yo estoy de acuerdo, jóvenes, con la capacitación, estoy de acuerdo. Pero estoy de acuerdo que vayan los jóvenes, aquellos que tienen que dar mucho a la universidad, aquellos que van a quedarse 20, 25 años o quizás 15 años más en la universidad. ¿Ustedes consideran justo que los viejos, por ejemplo, en mi caso, yo me vaya a un curso, si ya estoy a puertas a lo mejor de retirarme? ¿Qué beneficio le voy a dejar a la universidad? En cambio, un joven no. Un joven tiene el ímpetu de renovar sus conocimientos, tiene la energía, la vigorosidad para poder ir a adquirir conocimientos frescos y venir y transmitirlos a la universidad. Bien, 20 jóvenes, 20 por eso. Pero no, ¿tú estás conmigo? Sí, tienes el paraíso. Ah, ¿tú estás en contra mía? Ay, ahora vas a ver lo que te voy a hacer. Te vas, porque no estás estás en contra mía. ¿Que se ha hecho gestión? Sí se ha hecho gestión, jóvenes. Eso también hay que admirarlo, hay que reconocerlo. Pero como quien dice, por fuera flores y por dentro temblores, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes tiene que tomar, pues, analizar lo bueno, lo malo y lo feo, y tomar una decisión que es respetable. Yo la respeto.
No van a decir que, no, que el profesor está amargo porque esto, lo otro, y me quiere... No, jóvenes, no, 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 no. Eso no tiene que ver nada con nuestro curso. Nada. Solo que tenemos que analizar lo bueno, lo malo y lo feo. Eso es lo que pasa. A veces muchos de los estudiantes opinan sin conocimiento de causa. Ah, no, le dan bronca. Ah, no, es que ellos son opositores. No. Hay jóvenes documentos de un vicerrector que está postulando y que se ha aprovechado de cerca de 450,000 soles. Y ha habido un proceso judicial. Y la universidad no apeló en su momento. Inclusive ha habido peritaje contable para que este postulante pague alrededor de 650,000 por los daños ocasionados. Y no se apeló. Y hoy día lo vemos como postulante. No digo nombres. Hoy día lo vemos como postulante. Eso es lo que pasa, jóvenes. Y hay pruebas. Ustedes saben que uno no puede hablarse por hablar. Eso aprendan también de un consejo. No se habla por hablar, se habla con fundamento, con sustento. Porque uno puede ganarse una difamación. Y la difamación está penado por ley. Tenemos que tener mucho cuidado. Si queremos hablar, hay que hablar con base, con propiedad, con sustento, con documentos. Se ha seguido un proceso, jóvenes. Por supuesto que se ha archivado ese proceso, ¿no? Porque no se apeló, o no se tomó. La universidad no tomó esta situación y la dejó pasar. Ustedes ya sacarán sus propias conclusiones, ¿no? Esos jóvenes, es igual, ustedes salen de la universidad, bien. El primer paso, su título. Segundo paso, una evaluación. Y posteriormente, la universidad, a través de la universidad, conseguirles y darles trabajo a quien realmente lo merece. A veces cuando ha habido, ustedes se han dado cuenta, las clases presenciales, en la vitrinita de afuera decían, ¿no? Empresa requiere, ¿no? Practicantes de contabilidad, urgente presentarse. Uno iba a la secretaría, yo les decía a los mejores alumnos, hoy hay un trabajito, ¿para qué vuelve, profe? Si ya está ocupado ese puesto. ¿Cómo que va a estar ocupado? Sí, ya, profe, fulano de tal va a ir de la otra sección. ¿Pero qué ha habido algún concurso? No, a dedo. ¿Eso les parece justo? Aquel que estudia, aquel que se sacrifica, aquel que se mata. Y viene otro porque tiene cierta predilección, qué sé yo, se va. Porque hay buenos alumnos, muy buenos alumnos, con buenos talentos, no han salido a hacer ese intercambio, porque han salido otros. ¿Y cuál es el provecho que estos alumnos que han salido y que han egresado, que han dejado a la universidad? ¿Cuál es ese provecho? Es por eso que yo les digo, un docente joven tiene toda la energía para dejar esa energía en la universidad. Conviene invertir en él. Pero ya no puedes, y yo me incluyo, en los viejitos. Aquí hay viejitos mentalmente inquietos, ¿no? Que están elaborando, sacando libros para que el estudiante pueda, pues, ¿no? Hacer uso como medio de consulta. Pero hasta ahí, en mi opinión, ¿no? Yo hasta ahí llego. Pero ya para viajar, capacitación, que esto, ya no joden. Ahí están los docentes jóvenes. A ellos sí. Y a ellos, los alumnos, dicen, usted ha viajado, señor, ¿cuál es su experiencia? ¿Cuál es lo que usted ha aprendido? Transmítanos. Lo vamos a evaluar. ¿Vale o no vale? Ahora, si no rinde, bueno, señor, vendrá otro docente joven que se vaya.
Y así cambiará la universidad, jóvenes. Ahora hay temor inclusive hasta de hablar. El docente está atemorizado. ¿Estás conmigo o no estás? No, que mira, no, entonces ya, la savera, si yo te estoy advirtiendo. O si no, ven para acá, firma tu huella digital que estás conmigo. Son medios que utilizan. Igual ustedes, en los alumnos, seguro sus dirigentes también estarán, ¿no?, conversando con ustedes, haciéndoles ver los pros, los contras y lo bonito de un candidato. No, mi opinión, jóvenes, ustedes tienen que tomar la decisión. Ustedes, la decisión que tomen va a ser respetada y se va a reflejar, porque ustedes van a tener el próximo año al rector que eligieron. Van a tener ustedes a los vicerrectores que eligieron. Como dice, ¿no? El pueblo ha elegido a su representante. Punto. La voz del pueblo es la voz de Dios. Punto. Esto se respeta. Ahora están dilatándolo, están sacando, hablo ya fuera del contexto de la universidad, hablo del contexto nacional. En mi opinión, ya están dilatando mucho. Y no vaya a ser, jóvenes, no quiero ser habla de mal agüero, no vaya a ser que estas acciones, estas pataletas, se reflejen mañana en la universidad. Cuidado. El padrón, a ver, Isaac, ¿por quién votó? No, pues, estaríamos yéndonos en contra de nuestros principios. Que el padrón, que entré en el padrón, que las firmas diferentes, que esto, lo otro. No. Este año, jóvenes, las elecciones van a ser a través del sistema BEN, manejado por la OMPE. ¿Quién les hará llegar a ustedes un link y su clave para que ustedes entren y voten? Va a haber simulacros también posteriormente. Les hablo así porque yo soy miembro del comité, ¿no? Va a haber simulacros, no sé si este viernes o el sábado, porque nosotros habíamos programado para el día viernes, pero OMPE está en otra universidad haciendo elecciones. Entonces nos ha sugerido que sea el sábado este simulacro. En eso estamos, ¿no? Y ya se les va a confirmar. Entonces a ustedes, a cada uno de ustedes les va a llegar un link, entrando ese link les van a dar una clave. Con esa clave van a tener hasta 4 intentos para registrar su voto. Y se cierra y chao, ya votaron. Son cerca de 34,000 estudiantes, o sea, entre pregrado, posgrado, segundas especialidades. Se ha tratado, jóvenes, de el padrón que sea lo más transparente posible. Este comité tiene el objetivo de ser, y como es nuestro principio, totalmente imparcial. Nosotros no tenemos nada que ocultar, somos totalmente transparentes a través del presidente. Pero va a haber gente que se va a ver perdida y que va a perder y va a poner hasta nulidad, proceso, qué sé yo, joven. Por eso es que se tome un voto de conciencia. Estamos viendo que el partido de la señora K está haciendo hasta lo imposible y sale. La prensa extranjera ve, ¿no? Dice cómo una persona que tiene un proceso y que ha estado detenida esté haciendo rabietas para quedarse o para tomar el poder. Jóvenes, hablar de esto es tomarnos toda la hora, ¿no? Y eso no es así. Pero ya que hemos tocado ese tema, esa es mi opinión, jóvenes. Una opinión sencilla, lo que yo pienso.
Y quizás alguno de ustedes dirá, pues tiene razón, o no, pues no tiene razón. Total. Todo el mundo es libre de opinar, jóvenes. Y lo más importante de esto es que respetemos nuestras decisiones, nuestra opinión. A veces se discute entre amigos, no, que estás apoyando a un profesor que no tiene experiencia, en cambio la otra sí tiene experiencia y tiene plata, pero la otra es delincuente, no, que la otra es así. Y en la misma familia hay discusiones, hay roces y se enoja, ¿no? Debemos empezar a aprender a escuchar y que también nos escuche y que todo siga pues normal, ¿no? Son opiniones. Eso no quiere decir que me ayude a cambiar. Pueda que medite y tome una decisión, pero la decisión que tome tiene que ser respetada, joder. No una decisión obligada. Eso es muy diferente, ¿correcto? Y ahí lo dejo, porque si no, imagínense, va a decir el profesor Maceo está haciendo política. No, 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 no. Política es desde el momento que ustedes hablan y yo hablo, y yo contesto, estamos haciendo política. Pero yo no quiero entrar más adentro, ¿no? Se acercan las elecciones, tomen conciencia imparcial y se analice qué es lo que vamos a elegir de acá y que va a estar 5 años gobernando. Ya ustedes irán al próximo año, pero piensen en los de atrás, que son sus hermanos, ¿no? Mejorar la calidad de la enseñanza. Ver que los docentes, pues, participen activamente en la clase. Hay alumnos que se contentan con que les dejen un ejercicio y chao, ¿no? Que realmente traigan casos que al alumno esté en constante evaluación. No es por molestar, en mi opinión, no es por molestarlos. Simplemente es por recordar la contabilidad, que es muy importante dentro de la empresa para una toma de decisiones, ¿no? Y en eso estamos, jóvenes. Muy bien. Ahora sí me alejé totalmente. ¿Cuál era nuestro tema, nuestro caso práctico, Isaac? No, profesor, disculpe, estaban preguntando si el examen sustitutorio va a contar lo que es la mayor nota o lo que van a sacar en el mismo examen sustitutorio. Generalmente creo yo que el examen sustitutorio reemplaza a la menor nota, si no me equivoco. ¿No? Se refieren por decir si tienen en el examen, digamos, 11 y en el sustitutorio sacan 10 o 9. Se quedan con 10 o 9. Con la nota que sacan por eso en el examen, en el sustitutorio se van a quedar en sí. Correcto, correcto, Está bien, profesor. correcto. Muy bien. ¿En qué estábamos del tema, Isaac, por favor? Sí, profesor, nos habíamos quedado en el grupo 2, iba a pasar el grupo 3. Ya, pero en la opinión de este cliente que ha fallecido en accidente, su compañera había dicho de que aparece en el estado de resultados integrales por función, pero yo hoy he hecho la aclaración que aparece en naturaleza también, a través de la cuenta 68. ¿Correcto? Sí, ¿Estamos de profesor. acuerdo? Muy Sí. bien, muy bien. Vamos a continuar. Siguiente, por favor. En el grupo 3. Buenos días, profesor. Buenos días. Apellidos, por favor. Tamayo Vallivian Angélica. Señorita Tamayo, le escuchamos. Periodo sobre el que se informa. Ejemplo de actualización de información a revelar. Después de un periodo que se informa, se tenga evidencia acerca de positivo contingente, considerar, reconocer o modificar la provisión, actualizar la información revelada. Muy bien, gracias. Interpretación. Grupo 4. Buenos días, profesor.
Buenos días. Aquí Apellidos, por favor. Aquima Cruz. Señor Aquima, lo escuchamos. Ya bueno, en este caso nos habla de que cuando después de que después del periodo en que se informa, cuando nosotros queremos actualizar la información a revelar, primero se tiene que obtener las evidencias para así, como se llama, hacer caso del pasivo contingente. Y así considerar siempre la modificación del pasivo contingente y también la actualización de la información revelada. Muy bien. Señor Aquima, ¿solo de un pasivo contingente o puede ser también de un activo? Creo que sería activo y pasivo, o sea, que me genere diferencias temporales. Ajá. Muy bien, correcto, señor Aquima. Gracias por su intervención. Está claro, ¿no? Lo que manifiesta su compañero Aquima. Siguiente grupo, por favor. Grupo 5. Buenos días, Buen día, profesor. Buenos días. Sí me gusta que se peleen. A ver. ¿Apellidos? Ya, profesor. Bustín Apellidos. Álvarez. Álvarez, muy bien. Lo escuchamos, señor Álvarez. Bustín Álvarez. Ya, dividendos. Si una entidad acuerda distribuir dividendos a los poseedores de instrumentos de patrimonio, según se han definido en la NIC 32, instrumentos financieros, presentación. Después del periodo sobre el que se informa, la entidad no reconocerá esos dividendos como un pasivo al final del periodo sobre el que se informa. Si se acordase la distribución de dividendos después del periodo sobre el que se informa, pero antes de que los estados financieros sean autorizados para su emisión, los dividendos no se reconocerán como un pasivo al final del periodo sobre el que se informa, porque no existe obligación en ese momento. Estos dividendos se revelarán en las notas a los estados financieros, de acuerdo a la NIC 1, presentación de estados financieros. Gracias. Interpretación. Grupo 6. Buenos días, profesor. En este caso nos está hablando de la distribución de dividendos, la proporción de ganancias que una... No le escuchamos, señorita. ¿Me escucha, profesor? No, muy bajo. Espera un momento, profesor. Voy a entrar y salir. Parece que su micro está un poco mal. O alguien del grupo que quiera, que tenga su micro bien, puede participar. Ahora sí se me escucha, profesor. Ahora sí. Ya. Bueno, profesor, en este caso nos está hablando de la Perdón, distribución señorita, su apellido. Canasta Turpo. Señorita Ganas, ya, la escuchamos. Ya. En este caso nos está hablando de los dividendos, la proporción de ganancias que una compañía va a repartir entre sus accionistas. Pero en este caso la entidad lo está acordando después del periodo del que se está informando. Entonces, antes de que se presente o se emita los estados financieros, no se van a reconocer esto como un pasivo al final del periodo porque no existe obligación en ese mismo momento. Sin embargo, como hay un acuerdo y va a suceder posteriormente, estos dividendos se deben revelar en las notas de los estados financieros de acuerdo a la NIC 1. Eso sería todo. Muy bien. Muy bien. Aquí, jóvenes, nos indica, como hemos estado viendo, ¿no? Las diferentes posesiones que se presentan antes y después de la aprobación de los estados financieros, ¿no? Y aquí también juega un papel muy importante las notas a los estados financieros, ¿no? Hemos dicho que las notas a los estados financieros son información aclaratoria de algún proceso o cambio de proceso, de algún acontecimiento económico que se ha dado y que se refleja en los estados financieros. Para muchos, a veces las notas a los estados financieros la consideran como un estado financiero más, cosa que no es lógica, ¿no? Como su nombre indica, son notas que deben acompañar, que acompañan, no deben, que acompañan a los estados financieros para una mejor claridad del proceso contable que se ha utilizado, ¿no? Hemos visto en el caso anterior, cuando se reconoce, ¿no? En el caso de
muerte por cáncer y por accidente de tránsito, ¿no? Entonces, cuando es por accidente de tránsito, como hemos visto, se debe ir en una nota a los estados financieros. En cambio, como lo han dicho ustedes, el otro por cáncer es que ya se conoce el desenlace tarde o temprano, pero a veces se presentan ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, digo yo, en una clínica que presta los servicios médicos, ¿no?, a través de un seguro, existen pues las clínicas particulares que se acercan donde las empresas o en su defecto cuando uno quiere afiliarse para una mejor atención especializada, se afilia y paga ciertos derechos, ¿correcto? Pero estas empresas tienen también su código y generalmente aquellas empresas que tienen una enfermedad declarada e inclusive avanzada, como es el cáncer, ya no los recibe. No dice, porque saben que tarde o temprano este cliente va a tener que fallecer por la enfermedad que tiene, ¿no? Y a veces el tratamiento es muy costoso y también es muy sufrido en el ser humano, ¿no? Entonces son situaciones que las empresas miden igual. Yo no puedo recibir a un trabajador que tenga una enfermedad. Pues por eso cuando un trabajador entra, lo primero que se hace son los exámenes o los chequeos médicos. Y si tiene o adolece de alguna enfermedad, otra oportunidad será, ¿no? Son casos que se presentan y que también a veces las empresas tienen que cuidar esa política, porque a veces este seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no?, cuando falleces dentro de la empresa o en tu labor, tiene remuneraciones que abonarse. Este seguro complementario quien paga es la empresa. En el campo minero se cuida mucho que no haya accidentes. Y si hay accidentes, tratan de camuflarlos o ocultarlos. Porque las sanciones son fuertes, jóvenes. Muy fuertes. Entonces las empresas mineras tienen que brindar todo tipo de seguridad a sus trabajadores. Y también ellas pues son muy rigurosas en sus exámenes médicos. ¿Cómo entonces el trabajador si tenía cáncer? ¿Qué pasó? Entonces ahí son muy meticulosos también jóvenes, ¿no? Es jóvenes analizar estas, siempre nos dejan algo de provecho para nosotros mismos, ¿no? Siguiente, por favor. Grupo 7. Buenos días, profesor. Buenos días, señor. ¿Apellidos? Calcina Galindo. Señorita Casero, continúe, por favor. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Se conoce hechos posteriores al cierre del ejercicio. Se conoce a mediados de enero que uno de los principales clientes ha sido declarado en situación de quiebra. ¿Qué hacer? Ajustar estados financieros. En el mes de marzo se conoce la resolución a un litigio que mantenía la empresa, por el que se le condena a esta pagar una indemnización que no figuraba provisionada, ajustar estados financieros. Durante el mes de marzo se produce una fuerte caída en el mercado inmobiliario que afecta a los activos de la propiedad de la empresa, revelar en notas. En el mes de febrero la empresa sufre un siniestro que afecta a sus instalaciones. ¿Qué hacer? Revelar en notas. En el mes de febrero se comunica a la empresa que se ha declarado insolvente a un tercero al que se le había prestado aval garantizado. ¿Qué hacer? Ajustar estados financieros. La determinación en el mes de marzo de la cuantía de los pagos al personal denota que el importe de los mismos es superior al importe registrado contablemente. ¿Qué hacer? Ajustar estados financieros. Con motivo de las pérdidas extraordinarias
acaecidas en los primeros meses del siguiente año, la empresa se encuentra incursa en causa de disolución. ¿Qué hacer? Revelar en notas. Muy bien. Interpretación. Grupo 8. Buenos días, profesor. Buenos días, apellidos. Tobar, Jaime. Muy bien, señor Tobar. A ver. Ya. En esa diapositiva nos muestra los posibles casos, ¿no? Las posibles situaciones en las que probablemente pueda afrontar la empresa durante el ejercicio, y también nos muestra en la columna en qué hacer, ¿no? En dónde dónde se debe reflejar estos sucesos, como en el caso, digamos, de los siniestros que hablamos anteriormente, ¿no? De un desastre natural o de un robo, o en el caso que estamos desarrollando inicio, en el caso de fallecimiento o de un accidente de tránsito, en dónde van a ir reflejados, si es que van a ir reflejados estos en los ajustes de los estados financieros o en las notas. Correcto. Muy bien. Aquí, jóvenes, ¿no? Como un ejercicio nos indica cuándo debemos ajustar y cuándo debemos revelar en las notas a los estados financieros, de los diferentes casos que hemos venido tratando a través de las diapositivas ya expuestas. ¿Correcto? Con esto, jóvenes, damos por finalizado este tema de la NIC 10, viendo más que todo también de que los ejercicios que se les ha dejado es para mañana, Isaac. Sí, profesor. Listo, muy bien. Y ya con estos preámbulos, jóvenes, pueden enfocar su ejercicio y poderlo desarrollar para mañana, exponerlo, ¿no? Y vamos a calificar si es una buena exposición sobre 5 puntos, si es una regular exposición sobre 3, y si es una más o menos presentación sobre 1. No voy a calificar yo. ¿Cómo va a ser, por favor, Isaac, la tónica para mañana? Mañana, por ejemplo, ¿no? Grupo 1 expone y grupo 2 califica. Posteriormente, grupo 2 expone y grupo 1 califica. Ojo, vamos a calificar por el lado profesional. No, no, como tú me has disminuido puntos, ahora yo también te disminuyo. No, sustentemos. Esa va a ser la tónica, Isaac, ¿estamos de acuerdo? Sí, profesor. Profesor, disculpe. Respecto al resumen que dejó solo para 3 grupos, ese resumen, porque la anterior vez cuando dejó también me dijo que le tenía que enviar el correo antes. ¿También esta vez le voy a tener que enviar el correo antes o mañana se le va a enviar? Mira, yo creo que esto vamos a hacer que los grupos participen, no solo 3. Somos 12 grupos, si no me equivoco. Sí, profesor. Ya, entonces, digamos, el 1 con el 12, el 2 con el 11, y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya está. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, eso es todo por hoy, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? No, profesor, disculpe, es que le quería hacer un comentario así de manera personal. Sí. Es que en el salón estamos 4 compañeros integrando una lista, y como bien sabes, se tiene que hacer lo que es en los partidos, esto es lo que es la concientización, publicidad y demás para tener informado. Y queríamos saber si podía darnos, digamos, 5 minutos la próxima semana en un salón que está enseñando, creo que enseña en primero A. 5 minutos para explicar así como las propuestas que tenemos, así. No sé si podría ser. No, yo no tengo ningún inconveniente, Isaac. Si lo piden con anticipación, son 5 minutos para que sus compañeros los conozcan y conozcan también sus proyectos que tienen. Bienvenido. No van a tener ningún problema conmigo, Isaac.
No está bien, profesor. Entonces, después le escribo por privado para coordinar eso. Perfecto, perfecto. Está bien, gracias. Ya, ok. Muy bien, jóvenes. Eso es todo por hoy. Gracias y será hasta el día de mañana. Cuídense, por favor, jóvenes. Hasta luego.